Aquí, una vez que hemos estudiado lo que son las E2 lineales, en las E2 lineales hemos visto que teníamos, que teníamos una ecuación del tipo y' igual a una función a de x que multiplica a de y más una función b de x que era un término independiente. Pues las ecuaciones de Bernoulli o las E2 de Bernoulli son una modificación de la E2 lineal, en la que el término independiente b de x deja de ser un término independiente y vuelve a aparecer una potencia de y. Es decir, una E2 de Bernoulli es del tipo y' igual. Tengo mi parte a de x que multiplica la y, tengo mi parte b de x, pero si tuviese esto, esto sería una E2 lineal. Pues Bernoulli dijo, pues yo lo voy a multiplicar por y elevado a algo. Obviamente, no quiero que ese elevado a algo sea cero, porque si fuese cero tendría una E2 lineal. Pero tampoco quiero que sea uno, porque si fuese uno juntaría esta y con esta y lo que tendría es una E2 lineal homogénea que en realidad es una E2 de variables separables. Pues esto dijo Bernoulli, vamos a añadirle aquí un poquito más de y, ¿de acuerdo? Muchas veces vamos a ver Bernoulli. Bernoulli no es que fuese un tipo, bueno, que hay muchos matemáticos que fueron increíbles. Gauss, Euler, Dirichlet, Riemann, Ramanujan. Bernoulli aparece en muchísimos sitios, en probabilidad, en ecuaciones, en integrales, en análisis. Ahora, es que era la familia Bernoulli. Había una familia entera de matemáticos, padres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos. Entonces, no siempre hace el mismo referencia al mismo Bernoulli. Que no es que ese tío fuese la máquina en 30 años, sino que es que era una familia de matemáticos completa y cada uno le daba un palo distinto. Entonces aquí, las head Bernoulli van a ser de este tipo. Lo que nos interesa es, una vez que las identificamos, cómo podemos resolverlas. Pues, Vale, Pablo, dime, perdona. ¿Alfa es real? alfa es un número real. Vamos a ponerlo alfa perteneciente a R, pero distinto de 0 y 1. Aquí que siempre estamos trabajando en R, ¿de acuerdo? Distinto de 0. Es decir, puedes tener elevado a raíz de 2, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver nosotros estas EDO. Venga, pues, vamos a ver dos métodos de resolución para las EDOs de Bernoulli. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser tratar de identificarlo o de hacer algún cambio que me lo lleve casi siempre, conforme vamos avanzando en el tipo de ecuación diferencial ordinaria con el que estamos trabajando, buscamos a ver si hay algún tipo de cambio, modificación o truquito que me lo lleve a alguna EDO que yo ya haya estudiado. ¿De acuerdo? Entonces, primer cambio que vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí, método 1, realizar un cambio que me lo lleve precisamente a una EDO lineal. Entonces, hacemos el cambio, por ejemplo, llamamos z igual a i elevado a 1 menos alfa para llevarlo a una EDO lineal. ¿Por qué? Hombre, tengo que estudiar quién es la z' y quién estudiar quién es la ecuación que me queda. Cuando yo estudio la z', aquí multiplicamos y nos quedaría el 1 menos alfa por el i elevado a 1 menos alfa, le resto 1, es decir, me queda simplemente i elevado a menos alfa y multiplico realidad cadena por la derivada i'. Entonces, sustituyendo en la EDO de Bernoulli, obtenemos
que ¿quién sería? Busco tener una ecuación que depende únicamente de z'. Hombre, yo tenía y'. Pero si z' es 1 menos alfa por i elevado a menos alfa por i', es que entonces el i' sería el z' por el i elevado a alfa y todo eso dividido entre el 1 menos alfa. Y sabíamos que eso era igual a ¿quién? I' era igual a la ecuación a de x por i más b de x por el i elevado a alfa. Entonces, si quiero obtenerlo o expresarlo todo en función de z, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, paso el 1 menos alfa, bueno, dejo el 1 menos alfa, paso el i elevado a alfa dividiendo y aquí nos quedaría un z' partido el 1 menos alfa, que me da igual porque es una constante. Todo eso igual a este i elevado a alfa pasa restando, o sea que aquí me queda a de x que multiplica a i elevado a 1 entre i elevado a alfa sería i elevado a 1 menos alfa. Y aquí el i elevado a alfa con el i elevado a alfa se me simplifica y me queda más b de x. O sea que, ¿quién es i elevado a 1 menos alfa? Lo que hemos llamado nosotros z. O sea que hemos obtenido aquí la EDO z' igual a 1 menos alfa por a de x y todo eso multiplicado por z más 1 menos alfa por el b de x. Y resulta que esto de aquí es una EDO lineal completa, pero en lugar de la variable y, en la variable z. Sabemos resolver EDOs lineales completas. O bien utilizamos el método del factor integrante y la resuelvo directamente, o bien primero estudio la EDO lineal homogénea, saco la solución genial de la homogénea, busco una solución particular con el método de variaciones constantes y sumo ambas soluciones. ¿Vale? O sea que una vez que hemos llegado a una EDO que ya conocemos, ya decimos, a partir de aquí sabemos continuar. Y la otra opción, que tenemos otro método, que sería modificarlo ligeramente para ver si directamente llego a una ecuación más sencilla, que es una ecuación de variables separables. Bueno, pues ahora buscamos un cambio que a lo mejor en vez de llevármelo a una EDO lineal, me lo llevo a una EDO de variables separables. Pues buscamos la solución como producto de dos funciones. Es decir, de modo que esta solución que estoy buscando y la puedo expresar como una solución u de x por otra solución v de x. Si quiero que sea solución, voy a imponer que verifique la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, imponemos que verifique la EDO de Bernoulli. Y entonces eso nos diría la I', bueno, se convierte en la derivada de un producto, o sea que tendríamos aquí U' de x por el v de x más el u de x por el v' de x. Todo eso está igualado a una función a de x. Y ahora viene la y, que la y es la u de x por la v de x. Y aparece el término b de x, pero aquí ahora aparece el i elevado a alfa. O sea que eso me daría el u elevado a alfa de x por el v elevado a alfa de x. Vale, tengo aquí tremendo bicho. Vamos a ver cómo podemos agrupar términos. Como tengo términos en U y tengo términos en V, voy a ver si, por ejemplo, puedo agrupar términos en V. Y si busco expresar esta ecuación como una ecuación que dependa de V, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tengo la V, aquí tengo la V', lo cual significa que si agrupo todo lo de V, pasaría este término restando a la izquierda y ¿qué tendríamos? Tendríamos que aquí a la V la multiplica un U' de X.
Paso este término restando, entonces resto menos a de x que multiplica a u de x. Y todo eso está multiplicado por la v de x. Ahora tengo este término en el que está la derivada, ¿vale? Pues aparece ahí más el u de x, todo ello que multiplica el v' de x. Y todo eso está igualado a este término en el que aparece el b de x por el u elevado a alfa de x por el v elevado a alfa de x. Uno puede decir, bueno, que hemos avanzado con esto, pero ahora tengo un pedazo de ecuación mucho más feo que el de antes, porque ya no es que tenga solamente una y, sino que tengo u's y v. Las dos cosas dependen de x. ¿Cómo se yo la relación? Pues la pregunta sería, si no tuviese este término que aparece aquí, esto sería una EDO inmediata. Sería una EDO de variables separables en el que pasaría la u a la izquierda, la v a la derecha, las v a la izquierda y resolvería. Pero para eso tendría que eliminarse este término que aparece aquí. Entonces la pregunta es, ¿esto que aparece aquí puede desaparecer? Y cuando nos preguntamos que si puede desaparecer, lo que vamos a decir es que vamos a imponer que desaparezca a ver si llego a alguna solución. Entonces, uno diría, si esto no estuviese, la EDO que me queda es una EDO de variables separables. Venga, pues vamos a ver qué condición tiene que cumplir la u y la v para que este término que aparezca aquí desaparezca. Entonces, vamos a imponer que ese término desaparezca. Es decir, que el u' de x menos el a de x por el u de x, que es lo que multiplica la v, valga 0. Claro, si nos fijamos, realmente lo que estamos viendo aquí es que de ese cambio que estamos haciendo, la u de x, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser una constante c por e elevado, me da igual que llame a mayúscula de x o que ponga aquí directamente la primitiva, lo que estamos diciendo es que esto de aquí es una primitiva del a de x y la u de x en realidad es el factor integrante, claro. Es que en realidad en este cambio hemos visto un cambio que me lo lleva a una EDO lineal y después en esta EDO lineal hago para resolverlo, por ejemplo, factor integrante. Entonces, en cierto modo, es como si yo directamente dijese voy a juntar estos dos cambios, el que hago para llegar a la EDO lineal y el de la EDO lineal para resolverla directamente. Directamente diciendo, bueno, como un producto de cosas donde una de ellas es ese factor integrante que aparece de la parte lineal. Entonces, si tengo aquí, ¿qué obtenemos? Que si u de x lo puedo calcular como c por elevado a una primitiva de a de x, entonces llegamos a la ecuación o a la EDO de variables separables en v, donde tendríamos v' de x. Aquí tenía una u de x que multiplicaba, lo paso dividiendo y entonces tenía aquí el b de x, tenía el u elevado a alfa, pero como pasa una u dividiendo me queda alfa elevado alfa menos 1 y tengo mi v elevado a alfa de x, que aquí tengo mi EDO de variable separable en la v, solo tengo que pasar la v elevado a alfa dividiendo y calcular las integrales correspondientes. Y estos son los dos métodos. En realidad, normalmente este segundo método no solemos utilizarlo tan a menudo porque nos gusta más hacer el otro método sencillito, llegar a la lineal y de la lineal resolver precisamente quién sería la solución que estamos teniendo. Y luego deshacemos los dos cambios. Aquí es como un cambio directo en el que también buscamos dos soluciones, la u y la v, precisamente de ese paso de decir cómo resuelvo la parte lineal y cómo resuelvo la parte que me lleva a lo lineal. Pero tenemos dos métodos, podemos utilizar el que más nos guste. Yo suelo utilizar siempre el primero porque me gusta más dar esos pasitos, llegar a una EDO conocida que es una EDO lineal y ahí resolver la EDO lineal. En lugar de hacer esto directo que me lleva directamente a la EDO de variables separables. Pero para gusto los colores. ¿De acuerdo? Vale. Esta creo que tampoco está en el libro, ¿verdad?